Como decíamos, el modelo político de la Restauración se va a basar en la existencia de dos grandes partidos políticos que se van a turnar pacíficamente en el poder, pero obviamente este turno no sucede de forma natural, sino que va a estar viciado por el fraude electoral. Bueno, os recomendaría que vierais este vídeo, es cortito, pero bueno, os da una visión bastante ilustrativa de cómo funcionaba este fraude electoral que vamos a ir comentando ahora. Como decíamos, para asegurar el funcionamiento de este sistema político de la Restauración, Cánovas, que es el ideólogo, entiende que tiene que haber dos grandes partidos que se alternen en el ejercicio del poder de forma pacífica. Obviamente estos dos grandes partidos no son muy diferentes, en realidad son dos visiones similares del liberalismo, una un poquito más conservadora, otra algo más progresista, pero que en el fondo representan toda una élite dirigente que está unida por una red de intereses, es decir, que tiene claro ese modelo político liberal que es el que le beneficia. De hecho, esta alternancia se producirá por un pacto entre los propios partidos, que son los que van a reunirse con el rey y a establecer quién debe gobernar en cada momento, y a partir de ahí se pondrá en marcha todo el mecanismo para que en las elecciones salgan unos resultados acorde con lo que ya se ha pactado. Es decir, si se ha decidido que el Partido Conservador es el que tiene que gobernar, pues que en las elecciones salga un resultado favorable al Partido Conservador, y lo mismo para el Partido Liberal. Para lograr esto es fundamental la utilización o la existencia de una estructura caciquil. ¿Qué es una estructura caciquil? Pues es ese modelo, esa estructura manejada por los caciques, que son notables, señoritos, gente de la élite de cada zona, especialmente en el mundo rural, que controlan y son capaces, tienen la influencia suficiente para virar el resultado de las elecciones hacia un lado o hacia otro según se haya pactado. Vamos a ver esto con más detalle. Para empezar, lo que recordamos, algo que ya hemos comentado, los dos grandes partidos liberales que se van a turnar en el poder, el Partido Conservador, dirigido por el propio Cánovas del Castillo, bueno, parecido, para que nos hagamos una idea, recoge un poco la idea de algunos sectores del antiguo Partido Moderado, de gente que había estado en la Unión Liberal, es decir, gente de centro derecha o derecha conservadora dentro del liberalismo. Por su parte, el Partido Liberal, que se llama en realidad Partido Liberal Fusionista, aunque se conoce como Partido Liberal, liderado por Sagasta, que recoge a la mayoría de los antiguos progresistas y también algunos demócratas, incluso algunos republicanos más conservadores como Castellán, que se pasan a este partido liberal. Este sistema de turno tiene una gran ventaja, y es que garantiza la alternancia pacífica en el poder, y con ello se pone fin a los pronunciamientos. Es decir, cada X años, 2, 3 años, se turnan en el poder, por lo tanto no hay ningún partido que sienta la tentación de recurrir a los militares para dar un pronunciamiento, puesto que saben que en muy poco tiempo va a volver al poder. ¿Cuál es el problema? Pues que, como decimos aquí, fue un puro artificio político, es decir, no representaba la voluntad popular, las elecciones estaban amañadas y, por supuesto, apartaba del poder, de cualquier posibilidad de alcanzar el poder, al resto de fuerzas políticas de izquierda, republicanos, nacionalistas, etc. Los dos grandes líderes son estos que vemos aquí, Cánovas, que ya apareció alguna vez más, y Práxedes Mateo Sagasta, que será el líder. Habrá otros, pero el líder durante la mayor parte del tiempo del Partido Liberal. Este fraude electoral y digamos, esta alternancia pactada, obviamente era conocida por la población. Aquí tenéis un ejemplo de algunas de las múltiples caricaturas que se hacían sobre esto, en este caso Cánovas enseñándole a Sagasta como si estuviera en una escuela lo que tiene que decir, y bueno, jugando un poco con los nombres de los dos partidos, conservador y confusión por ese nombre de liberal fusionista del Partido Liberal. Había multitud de caricaturas de este tipo, veis como en las navidades del 80 pues Sagasta quien sirve el plato del poder a Cánovas del Castillo, y el año siguiente es Cánovas del Castillo el que se lo sirve a Sagasta.
¿Cómo funcionaba realmente este sistema? Pues digamos que funcionaba de arriba a abajo y no de abajo a arriba, como sucede actualmente. Es decir, hoy día el resultado de las elecciones es el que da lugar a los gobiernos, mientras que hoy, en la época de la Restauración, lo que se hacía era al revés. Primero se formaba el gobierno y después se convocaban unas elecciones que se manipulaban para que se obtuviese el resultado deseado. En concreto funcionaba así y yo creo que en este esquema se explica muy bien. Cuando había alguna crisis interna del partido o una contestación grande al partido que estaba en el gobierno, normalmente en 2, 3 años de gobierno, el rey convocaba a los jefes de los dos grandes partidos y se decidía que asumiese un nuevo partido el poder. Es decir, si estaba el partido conservador, pues se pasaba al partido liberal y viceversa. En ese momento el rey nombraba presidente al líder de ese partido y decía, pues por ejemplo, en el caso del liberal, usted, Sagasta, pasa a ser el jefe de gobierno. Sagasta formaba gobierno y elegía a sus ministros. Entre ellos el llamado ministro de la gobernación, que era una de las figuras esenciales. Ese ministro de la gobernación era el que realizaba el encasillado. ¿El encasillado qué era? Pues era, en concreto, el listado de todos los políticos que debían salir elegidos en cada provincia, en cada circunscripción electoral, es decir, en cada zona. El ministro decidía, pues por ejemplo, en Sevilla van a salir este y este del Partido Conservador y este del Partido Liberal. Él decidía tanto el número de diputados que iba a salir, que iba a sacar el Partido Conservador, como el número de diputados que iba a sacar el Partido Liberal y viceversa, es decir, el que iba a sacar el partido de gobierno y los que iba a sacar el partido de la oposición. Ese encasillado, ese listado con los diputados que debían salir elegidos en las elecciones, fijaos, se estaba diciendo ya de antemano, se estaba diseñando quién debía salir elegido, se pasaba a los gobernadores civiles, que eran los representantes del gobierno en cada provincia, y estos gobernadores civiles convocaban a los caciques, a esos notables de los pueblos, a esa élite de cada zona, a los que se les pasaba el encasillado y se les encomendaba la misión de que esos fueran los resultados. Entonces imaginaos, pues, aquí en Sevilla se convocaba a los caciques, pues, el del Aljarafe, alguno de la capital, alguno de la zona sur y alguno de la Sierra Norte. Y entonces, pues, por ejemplo, al de la Sierra Norte se le decía, tienen que salir estos. Ese cacique, igual que los otros, iba a su zona y hacía ver de una forma más o menos sutil quién debía salir elegido, a quién se debía votar. Esto solía funcionar. Si por lo que fuera no salía o no se hacía caso a lo que decía el cacique, se llevaba a cabo el llamado pucherazo, que era literalmente el fraude electoral, es decir, se añadían papeletas, se quitaban algunas, se cambiaban, se ponían otras, etc. Hasta que saliera lo que se había decidido, ¿vale? Eran fundamentales, como decimos, los caciques, son notables, pues grandes terratenientes, notarios, comerciantes, gente que podía ejercer una gran influencia y sobre todo en las zonas rurales o en las pequeñas ciudades era más fácil ejercerla sobre los votantes. Esta influencia a veces era sutil, bastaba con que el cacique, pues por ejemplo en el casino del pueblo dijera sería conveniente votar a tal y entonces ya todo el mundo sabía lo que había que hacer. A veces se hacían favores directamente, pues en el sorteo de quinto, que era muy importante, alguna rebaja de impuestos, alguna concesión, o si había que amenazar y con violencia, dar una paliza, si se veía que no iba a salir, pues también se hacía. Si no, como he dicho antes, pues si los resultados veían que no iban a salir como estaban previstos, pues se hacía el llamado pucherazo por el que directamente se manipulaban las elecciones. Aquí en este vídeo se explica esto bastante bien y aquí tenéis pues algunas viñetas que retratan esto, algunas caricaturas, pues como dice, ¿habéis votado ya los candidatos que os recomendé? Sí, padre, 4 veces. Y un señor que se queja ahí porque ha votado más gente que gente está registrada. O por ejemplo, este muerto, se hace alusión a los muertos porque a veces se ponían nombres de gente ya fallecida para que votasen en nombre de ellos y el fallecido pues diciendo que si sale ya, o esta imagen con el cacique
metiendo la mano por detrás de la persona del pueblo, insinuando la influencia que tenían los caciques en las votaciones. Era tan evidente pues que autores como Benito Pérez Galdós, que era posiblemente el autor más conocido a finales del siglo XIX, pues lo explicaba claramente en artículos de prensa. Es decir, esto era conocido, pero funcionaba así el fraude electoral, que aseguraba esa alternancia en el poder de los dos grandes partidos. Aparte de este funcionamiento del sistema político que ya hemos dicho, esa alternancia entre los dos grandes partidos, bueno, hay que tener en cuenta que apenas 10 años después de subir al trono, Alfonso XII fallece en 1885 y asume la regencia, puesto que tiene un hijo que todavía, de hecho, no ha nacido cuando él muere. Asume la regencia su esposa María Cristina de Habsburgo, para consolidar, porque obviamente el fallecimiento del rey puso un poco en cuestión el modelo político de la Restauración. Para consolidar ese modelo político, Cánovas decidió, se hizo un pacto para que durante 5 años no gobernase su partido, sino el de Sagasta, el llamado Gobierno Largo de Sagasta. Eso se pactó en el conocido como Pacto del Pardo. Y durante este gobierno largo de Sagasta sí que hubo algunas reformas más progresistas, de carácter más progresista, por ejemplo, pues a nivel de libertad, tanto de cátedra, de prensa, de expresión, la ley de asociaciones, que dio vía libre para que fueran legalizados más de un partido político, ley del jurado, un nuevo código civil y, lo más relevante, se instauró el sufragio universal masculino, que va a provocar, entre otras cosas, que a partir de ese momento, sobre todo en las ciudades, sea más difícil controlar el voto, sea más difícil influir y manipular las elecciones. Sí, en el mundo rural, pero especialmente en las ciudades, empieza a ser más complicado y poco a poco irán saliendo elegidas otras fuerzas políticas.